Dejamos en paz embriología y anatomía femenina. Vamos ahora a la parte funcional, a la parte hormonal. Regulación del eje hormonal sexual femenino, parte 2 de la primera parte. Ahí está la respuesta de lo que les pregunté. ¿Cuántos óvulos puede llegar a tener como máximo una mujer en la vida intrauterina? 6 a 7 millones. ¿No les parece injusto que hayan tenido 6 a 7 millones de óvulos para que solamente ovulen 300 a 500? ¿Qué tal derroche de células, de energía? Como habíamos hablado, el desarrollo de los folículos empieza en la fase diferenciada. No se olviden que el punto de diferenciado o indiferenciado es 7 semanas. Menos de 7 indiferenciado y de 7 para arriba diferenciado. En la fase diferenciada es donde ya encontramos desarrollo folicular porque ya encontramos ovario. Ya está diferenciado el tema, las 7 semanas. Los óvulos sufren un proceso de mitosis, en forma descontrolada, de tal manera que a las 20 semanas de vida intrauterina vamos a tener 6 a 7 millones de óvulos entre los dos ovarios, millones. Y una vez que llega a las 20 semanas, en adelante va a empezar a treciarse y a ir desapareciendo los óvulos. De tal forma que esta trecia descontrolada, despilfarrada, a la hora que la mujer nace, solamente le van a quedar 300.000. De 6 a 7 millones a 300.000. Imagínense cuántas células han ido atreciando en el camino, en la vida intrauterina, desde las 20 semanas. Cuando nace la mujer, tiene 300.000 folículos. Aquí encontramos folículos primordiales desde la recién nacida hasta la pubertad. Primordiales. ¿Ok? Primordiales. No se olviden esta palabrita. Bueno, y en el momento de la edad reproductiva, es decir, de la menarquia hasta la menopausia, solamente van a llegar a ovular 300 a 500 óvulos. Y se acabó. Después de los 50 años, 0 óvulos. 0 óvulos. Bueno, aquí tenemos la oogénesis. Okay. En el periodo fetal está la oogonia, que sufre mitosis hasta llegar por mitosis a 6 a 7 millones, como dijimos, a las 20 semanas de gestación. Ocurre el primer arresto meiótico. ¿En qué fase ocurre el primer arresto meiótico? En la meiosis 1, profase, y dentro de la profase, ¿en qué subdivisión? En el diploteno de la profase 1 de la meiosis primera. Pregunta examen. Una vez de que aquí ocurre este arresto, en el diploteno de la profase 1 de la meiosis 1, aquí tenemos, no se olviden, folículos primordiales, no primarios, ¿ah? Primordiales. Ya les voy a decir la diferencia. Y así la mujer nace. Cuando la mujer nace, sus 300.000 folículos son primarios o citos primarios arrestados en la profase 1, diploteno, de la primera meiosis, en calidad de folículos primordiales. No se olviden de que el ovocito es este y el folículo es este, es paralelo. Esto está dentro de esto. Esto vendría a ser esos puntitos. Esto. Aquí se llama primordial. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, entre un primordial y un primario? ¿Quién sabe? En el número de capa de células granulosas que las envuelve. Ajá. Aquí que vemos una sola capita. Y aquí vemos más de una capita. Esa es la diferencia. Ojo que hasta aquí no hay antro. Son preantrales, no hay antro. ¿Ok? Cuando ustedes ven en el microscopio un folículo que tenga más de una capa de células granulosas, eso es un primario. Y cuando solo tiene una capita es primordial. Bueno, nació la mujer, llevó su etapa de la niñez, la premenarquia, ¿ok? Hasta que llega la menarquia, en edad reproductiva, años reproductivos. Aquí la mujer empieza ya
a ponerse interesante, ¿no? Sus estrógenos, todo eso. Entonces, hasta aquí tenemos arrestado los ovocitos en la primera profase, ¿no? Después, ¿qué viene? Imagínate que la mujer ya decide su menarquia, viene su primera ovulación. ¿Quién viene? ¿Qué hormona es la que marca la diferencia? ¿Qué hormona es la que hace ovular a la mujer? Aunque sea eso, ¿saben? Ahí ahora. LH. Cuando viene el pico de LH, no en cualquier momento LH, cuando hay un pico, o sea, cantidades industriales de LH, el pico de LH rescata del primer arresto. Es el encargado de hacer continuar la primera meiosis y terminar la primera meiosis e iniciar la segunda meiosis, el pico de LH. ¿Ok? Eso ocurre en la menarquia, en la edad reproductiva ya. Y aquí ya encontramos los folículos primarios, gracias a esos cambios hormonales, que ahora vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ya, termina la primera meiosis gracias al pico de LH, viene la segunda meiosis y vuelve a haber un segundo arresto. ¿Ok? ¿Y en qué fase de la segunda meiosis? En la metafase. Es decir, metafase 2, en la metafase de la segunda meiosis. Hay un segundo arresto. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo hay un segundo arresto? Hasta que es fecundado, hay un espermatozoide que ingresa. ¿Ok? Mientras no haya un espermatozoide que ingrese una fecundación, no se completa la segunda meiosis. Es decir, de que la fecundación escapa del segundo arresto meiótico en metafase 2. Si no hay fecundación, ahí queda el asunto. Entonces, viene el primer cuerpo polar, viene la fecundación, viene la división a un segundo cuerpo polar. Ojo que preguntan esto, el segundo cuerpo polar es después de una fecundación, si no, no hay. Y ya viene a formar aquí el huevito, el óvum, huevito cigoto. ¿Ok? Y de ahí ya viene todo lo que ustedes saben. Entonces, no se olviden esto, por favor. No se olviden esto. Los primeros arrestos, el segundo arresto, y quién los rescata. No se olviden el pico del LH aquí, y aquí la fecundación, el enamorado lo rescata. ¿No? Aquí, para aprovechar el esquema, no se olviden, folículo primordial, una capa de célula granulosa, folículo primario, más de una capa de célula granulosa, folículo secundario, ya tiene un antro, tiene varias capas de célula granulosa y ya tiene antro. El folículo terciario es el folículo de Graf, ¿no? Grafian, folículo. Es el preantral, perdón, el preovulatorio, folículo maduro, preovulatorio. Dentro de los folículos, la pregunta es, doctor, ¿y cuánto demora el proceso de madurez de un folículo? Desde un folículo primario hasta un folículo de Graf que ovula. ¿Cuánto creen que demora ese proceso? ¿Cuánto crees que demora? Un número. ¿Cuánto? ¿20 qué? 20 días. 14 días. O sea, desde el primer día regla hasta el día que ovula. 14. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Doctor? ¿Cuánto? 14. 14. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Por acá? Equivóquense ahora. Ahora que al final del ciclo todos van a estar así, con filo. ¿Qué dicen por acá? Doctora, ¿está pensando por acá? ¿Tiene una idea? ¿Cuánto dura el desarrollo de un folículo? Se quedan cortos. No es que empiece el desarrollo del día 1 de regla y hasta el día 14, no. Esto dura 85 días, doctores, 3 ciclos. Es decir, que el folículo que están ovulando ahorita, las damas, empezó su desarrollo 3 ciclos atrás, no el día 1 de su regla. ¿Ok? Eso es lo que representa este esquema. Acá abajo están representadas las menstruaciones con estas rayitas y las ovulaciones con estas rayitas. Ovulación, menstruación, así. Entonces, el folículo que están ovulando en este ciclo, ovulación acá, empezó su madurez 85 días antes, hace 3 ciclos. ¿Cómo empieza la madurez? Aquí intervienen los factores de crecimiento ováricos. Son muchos que están en estudios, todavía no están bien delimitados, eso no van a preguntar, pero hasta acá.
Y lo que sí deben saber que hasta aquí, toda esta fase blanca que ven acá, intervienen los factores de crecimiento introváricos para el desarrollo folicular. Una vez de que el folículo alcanza un diámetro casi de 2 a 5 milímetros, estamos hablando en la fase lútea tardía del ciclo previo a la ovulación, lútea tardía, estamos hablando específicamente en el día 21 del ciclo previo al ciclo que va a ovular, ahí empiezan a expresar receptores de FSH. Aquí el folículo, en toda esta fase sombreadita que está aquí, quiere decir de que este folículo ha expresado receptores de FSH en su superficie. Por eso que es a partir de esta etapa, el día 21, fase lútea tardía del ciclo previo a la ovulación, es en donde la FSH, gonadotrofina, regulan el crecimiento del folículo. Antes, no. Si yo le echo un montón de FSH a este nivel, no le hace ni cosquillas al folículo, porque depende de otros factores que son intraváricos. Pero después del día 21, de la fase lútea tardía, le pongo FSH y yo puedo manipular el crecimiento de ese folículo, que es lo que hacemos en infertilidad. Cuando hacemos los esquemas con FSH, exógena, o sea, nosotros administramos para tener óvulos, para aspirar o para inseminación, lo hacemos desde aquí. Puede ser también desde la regla en adelante, pero también puede ser desde el día 21 del ciclo previo. ¿Ok? Entonces, esta tiene fases, crecimiento, y las fases son folículo primordial, y hemos dicho que solo tiene una capa de célula granulosa, y de ahí para pasar de primordial a preantral, o primario, pasan ya 60 a 65 días. De los 85, ya consumiste aquí 60 a 65 días. Independiente de FSH, o sea, la FSH no tiene efecto sobre este folículo. Y recién como folículo preantral o primario, antral secundario o preovulatorio de grafo terciario, recién pueden ustedes manipular su crecimiento con FSH. Son FSH o gonadotrófos dependientes, porque ya tienen receptores de FSH. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces ahí tienen el ciclo ovárico. Bueno, vamos a pasar, ya saben, folículo. Empiezan con folículo primordial, folículo, bueno, ahí no está tan explícito. Dinámica folicular. Entonces, tenemos una fase de reclutamiento, de selección, de dominancia temprana y dominancia tardía. A medida que expresan los receptores de FSH, es de que va cambiando estas etapas, dinámica folicular. Entonces, habíamos dicho, la fase de FSH, ¿desde cuándo arranca? Gonadotrófo dependiente, desde el día 21 del ciclo previo, de la fase lútea tardía del ciclo. Entonces, aquí ya estamos hablando de la fase gonadotrofo dependiente, la fase en donde la FSH hace efecto. En una primera fase, la FSH lo que va a lograr es reclutar. Si todos ustedes son folículos, en el día 21 del ciclo previo al que van a ovular, yo paso así FSH. Y solamente unos cuantos crecen, no todos. ¿Y cuáles crecen? Los que tengan mejor número de receptores de FSH en sus membranas. Entonces, de todos los 100, solo crecen 10. Esos 10 es mi cohorte folicular. Eso se llama reclutamiento. Y de esos 10, pasó a la fase lútea, viene la regla, aquí empieza la menstruación en esta raya, y empieza el día 1, 2, 3 de ciclo. Eso se llama fase folicular temprana. Entre el 1 y 4 días de ciclo, viene la fase de selección. O sea, de esos 10 que he reclutado, solo uno va a empezar a crecer. ¿Ok? Ese que va a empezar a crecer es el selección, el seleccionado. Esa es la fase de selección, en la fase folicular temprana del día 1 al día 4 de ciclo. Ese es el seleccionado. El que mejor cantidad y calidad de receptor FSH tenga, ese es el seleccionado. Ese es el elegido, el que va a ovular. Y los demás se van a la atresia. Los demás atresian. Luego viene la fase de dominancia temprana, en la fase folicular media, estamos hablando entre el día 5 al día 8 más o menos, o hasta 9 del ciclo, dominancia temprana. El dominante sigue creciendo y al mismo tiempo atresia a los demás. Los achica, tú achícate, no te quiero ver, quiero dominar. Y al final viene la dominancia tardía, que es la fase preovulatoria.
folicular tardía, es decir, estamos hablando entre el día 10 y 13 del ciclo, porque la mujer habitualmente ovula el día 14, habitualmente. Entonces acá tenemos el folículo de Graf preovulatorio y los demás que ni se ven. En la ecografía son muy pequeñitos, casi ni se ven. ¿Ok? Entonces eso pasa en el ciclo que va a arreglar la paciente. Aquí, de aquí para acá. Reclutamiento, fase lútea tardía, previo al ciclo, selección, dominancia temprana y dominancia tardía. Y eso es lo que se produce acá, pues en el ciclo. Si ustedes entienden esto, van a entender luego esto. ¿Sí? Aquí estamos el día 1 de regla. Este es el día 1 del ciclo. Regla. ¿Por qué la mujer regla? ¿Por qué regla, doctora? Esta es la regla, pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué se desprende la capa funcional del endometrio? ¿Sabes por qué reglas? Sí sabes, yo sé que tú sabes. Porque, claro, muy bien, se aprecia el cuerpo lúteo. Muy bien, doctor, esa es la respuesta. El cuerpo lúteo del ciclo previo, ¿qué secretaba? ¿Se acuerdan qué secretaba? Vamos al ciclo previo, ¿ah? Pasemos la hoja para atrás y nos encontramos con algo parecido. Y acá está el cuerpo lúteo. ¿Cuánto dura el cuerpo lúteo en su vida media? Y es casi fija, 14 días. Por eso es que la fase lútea del ciclo es casi exacta, es no móvil. En cambio, la fase folicular del ciclo es muy variable. Si la regla varía, es por culpa, el ciclo varía, es por culpa de la fase folicular, no de la fase lútea. La fase lútea es casi exacta, 14 días dura, con reloj. Cuando el cuerpo lúteo está enfermo, varía, puede acortarse provocando las polimenorreas, porque se adelanta la regla. Entonces, la pregunta es, ¿quién rescata el cuerpo lúteo? Que no sea 13 en 14 días. ¿Quién dice, no, cuerpo lúteo, te necesito y sigue funcionando? ¿Quién? ¿Quién rescata a tu cuerpo lúteo? ¿Te lo han rescatado alguna vez o todavía? No, doctor, dice. ¿Has rescatado algún cuerpo lúteo en tu vida? Todavía no has rescatado a nadie. ¿Ah? Una dama. ¿Quién rescata tu cuerpo lúteo que no sea 13 en 14 días? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Has rescatado algún cuerpo lúteo alguna vez? ¿Todavía? Por acá atrás, a ver, doctoras, ¿han rescatado a alguien? ¿Los han rescatado? ¿A ti, doctora, te han rescatado alguna vez? Todavía. La HCG, pues, doctores, la gonadotrofina coriónica humana rescata al cuerpo lúteo de la 13 en 14 días y hace que desarrolle, ¿para qué? Para que siga secretando, ¿qué secreta el cuerpo lúteo? Progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Es la hormona del embarazo. Te prepara el colchón, el endometrio, para que reciba la anidación, la implantación del huevo del embrión en este caso. ¿Ok? Entonces, miren, viene la ovulación, vamos de la mitad para arriba para poder seguir el ciclo. Viene la mujer ovuló, bacán, ovuló. Y justo tiene relaciones estos días. Y justo logra el embarazo. Se une el óvulo, se une con el esperma, forma el huevo cigoto, viene el módulo, la blástula y ¡pum! Cae y se implanta en el endometrio que está progesternizado, o sea, tiene el efecto de la progesterona en el colchón. Se implanta y empieza a secretar gonadotrofinas, HCG, que también es una gonadotrofina, por cierto. HCG, gonadotrofina coriónica humana. Y esta gonadotrofina, que viene de aquí del citotrofoblasto, ¿okay? Hace de que el cuerpo lúteo desarrolle y no se atrecie. Y sigue secretando más progesterona para que se mantenga el embarazo, hasta la semana 12 de embarazo. Después del cual el cuerpo lúteo regresiona y la placenta es la que sigue secretando progesterona para seguir manteniendo la reacción decidual y el embarazo en general. Pero cuando no hay embarazo, no hay HCG, entonces el cuerpo lúteo en 14 días se atrecia. Al atreciarse, deja de secretar progesterona. ¿Y qué ocurre con el endometrio que depende de progesterona? Se desprende, isquemia, y viene la menstruación. Por eso es que la mujer regla, por atrecia al cuerpo lúteo, porque deja de secretar progesterona, y esta progesterona al caer, desprende la capa funcional del endometrio, reglando y quedando delgadita nuevamente para un nuevo ciclo.
Seguimos entonces. Para completar la idea del famoso cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo no solo secreta progesterona, bastante, sino que también secreta estradiol. ¿Ok? Estradiol. Y este estradiol lo que hace en cantidades altas, hasta cierto punto, es inhibir la secreción de gonadotrofinas a nivel de la hipófisis, es decir, de FSH y de LH. Por eso de que la LH y FSH aquí están bajas. ¿Por qué? Porque el estradiol más la inhibina, que también secreta el cuerpo lúteo, provocan el feedback negativo a nivel central, inhibiendo la secreción de GnRH, FSH y LH. GnRH a nivel del hipotálamo, FSH y LH a nivel de la hipófisis. ¿Ok? Si en caso hubiese un embarazo, entonces esto continúa alto. El estradiol, la progesterona seguirían altos, altos y altos. Por eso es que en el embarazo la mujer no puede ovular, por el feedback negativo. ¿Ok? Hay casos excepcionales que ocurren en animales y se han descrito un par de veces en seres humanos, en de que una mujer que está embarazada vuelve a salir embarazada. ¿Saben eso cómo se llama? Bueno, a los residentes sí se los hemos preguntado. Superfetación, muy bien, superfetación. Y de tal forma que esta mujer, y ojo que ha ocurrido en el año 70 y pico, ha sido el último, no, 2007 creo ha sido el último caso reportado en humanos, nacen, tiene como gemelitos, pero un bebito tiene más edad gestacional que el otro, por 3 semanas. Uno nació a las 39 semanas y el otro nació a las 36 semanas. Superfetación. Son casos excepcionales y que se dan en mujeres que son sometidas a fertilidad, tratamiento de fertilidad. Bueno, no nos desviemos. Entonces, ya sabemos qué está ocurriendo con el cuerpo lúteo. Cuando se atresia cae el estradiol, cae la progesterona. Al caer la progesterona cae el endometrio, regla. Al caer el estradiol cae el feedback negativo. Y al caer el feedback negativo, ¿qué ocurre con la FSH y LH? Empieza a subir. Y al empezar a subir, vean ustedes que empieza a subir al final del ciclo, en la fase lútea tardía, eso es lo que provoca reclutamiento folicular. Es decir, es el que agarra de todos esos folículos, ustedes 10 tienen mejor cantidad de receptores, empiezan a crecer. Esto. Y seguimos con el ciclo, ya están reclutados aquí los folículos, ya están reclutados, ¿ah? Entonces viene la regla y empieza la fase de dominancia. El folículo dominante dice, yo tengo mejor cantidad de receptores FSH, yo domino, atréciense a ustedes. ¿Y cómo lo hace? Aquí tienen que recordar la teoría 2 células, 2 gonadotrofinas. ¿Se acuerdan de esa teoría que lo estudiaron alguna vez en fisiología? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahí se acuerdan. Yo les voy a hacer acordar. Más adelante está, más adelante está. Entonces miren, ¿qué ocurre aquí? Ya están los reclutados, ya pasaron la menstruación, ya estamos aquí en la fase de dominancia, ¿ok? Y el folículo dominante empieza a crecer y a crecer. A medida que crece el folículo, ¿qué cosa secreta el folículo? La granulosa, ¿qué secreta? ¿La granulosa qué secreta? Estradiol, estrógenos, pues doctoras. El folículo, ustedes saben, ¿quién secreta el estrógeno? El ovario, pero específicamente ¿qué parte del ovario? La granulosa de los folículos que están empezando a dominar. ¿Ok? Entonces, a medida que crece el folículo dominante, vean ustedes cómo los estrógenos empiezan a aumentar. Aumentan, 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 aumentan. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre con el estrógeno cuando empieza a aumentar? ¿Qué ocurrió en la fase lútea con el estrógeno cuando estaba alto? Feedback negativo. ¿Eso quiere decir que la FSH aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces vean ustedes, la FSH estaba aumentando, ¿se acuerdan acá? Y a medida que aumenta el folículo, su tamaño, aumenta más estrógeno. Y a medida que el estrógeno está aumentando, ¿qué ocurre con la FSH y LH? Están cayendo, pero así suavecito, no tan brusco, pero caen, vean ustedes la curva. Esta caída, doctores, de FSH es fatal para los demás folículos. Es decir, los folículos que no han dominado se atrofian, no se atrofian, se atrecian. Por eso es de que ocurre esto. El folículo dominante está creciendo, secretando un montón de estradiol, y ese estradiol a nivel central, feedback negativo, inhibe la secreción de FSH y LH, y como cae la FSH,
los demás folículos se atresian. Es fatal para los folículos. Y yo les pregunto, doctores, ¿y esa caída de FSH por qué no afecta al folículo dominante? ¿Por qué no se atresia también el dominante? Porque tiene el mejor dote de receptores. Pero no solo eso, sino que el estradiol propio del folículo tiene su efecto autócrino, provocando que desarrolle más receptores de FSH y los potencialice encima. De tal manera que esta caída de FSH no lo siente, pues, porque con poquita FSH está potencializado sus receptores y tiene mayor efecto. Pero como esto no ocurre en los folículos que no dominaron, se atresian los demás. Y el dominante sigue dominando y sigue creciendo, y su propio estrógeno sigue desarrollando más receptores de FSH en la granulosa, y haciendo que siga creciendo y terminen así de mi talla. Entonces va a llegar un punto en de que va a secretar tal cantidad de estrógeno que va a provocar un pico. Cuando pasa los 150 picogramos por mililitro de niveles estrogénicos, ocurre un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? No. Que el feedback negativo se convierte en positivo. O sea, cuando hay pico de estradiol, estamos hablando de niveles superiores a 150 picogramos por mililitro, ya no hay el feedback negativo que estaba viendo, sino se transforma en feedback positivo. Oye, en vez de inhibir la FSH, me empieza a estimular la FSH y LH, las gonadotrofinas. De tal forma que vean ustedes aquí, viene el pico de estradiol, ya superó los 150, ¿y qué ocurre con las gonadotrofinas que estaban cayendo? Empiezan a aumentar. De tal forma que se provoca el pico de estradiol, y después del pico de estradiol, se produce el pico de FSH y el pico de LH. Y ese pico de LH es indispensable para que ocurra la ovulación. ¿Hasta ahí me siguen? Miren que estoy tratando de resumir todo un capítulo de 3 meses de ciclo ovárico, de ciclo menstrual, en solamente 15 minutos. Después de esta clase ustedes van a estar mejor capacitados que los R1. Ustedes le van a dar duro a los R1 de los hospitales. Se los aseguro. Entonces vean ustedes, el pico de estradiol genera el pico de LH y el pico de LH genera ovulación. Es decir, que para que una mujer ovule, tiene que haber tenido un pico de LH. Y para que la mujer tenga el pico de LH, tiene que haber tenido el pico de estradiol. Y para que la mujer haya tenido el pico de estradiol, ha tenido que tener un desarrollo folicular óptimo. Si no han tenido un desarrollo folicular óptimo, no va a ovular la mujer. Es toda una cadena. ¿Qué patologías conocen ustedes que no me permite desarrollar óptimamente un folículo? Perdón. El síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué, doctores? Los folículos se atresian fácilmente ante dos situaciones. Ante la caída de FSH o cuando hay un ambiente hiperandrogénico. Memoricen eso. Con la caída de FSH, los folículos se atresian. O cuando hay un ambiente rico en andrógenos, los folículos se atresian. No permiten su desarrollo. Hasta ahí espero que estemos en onda porque vamos a seguir profundizando la cosa. O te pierdes o la agarras. ¿Ok? Solo para recordar, porque preguntan los exámenes, ¿qué ocurre a nivel de arriba? Ya hemos hablado abajo en el ovario. Ahora hablemos en el techo. Hipotálamo, hipófisis. Acá tenemos la hormona antidiurética secretada por el núcleo paraventricular. Pregunta examen. Aquí tenemos la oxitocina secretada por el núcleo supraóptico. Pregunta examen. En el hipotálamo. Ambos desembocan en la neurohipófisis, en la hipófisis posterior para ser secretada directamente a la sangre. GNRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, núcleo arcuato del hipotálamo. Esta GNRH se desemboca por el sistema portal, provocando al nivel de la adenohipófisis en las células basófilas síntesis de gonadotrofinas. Gonadotrofinas quiere decir FSH-LH.
Y a partir de esta síntesis a nivel de la adenohipófisis, es el que se secreta al torrente sanguíneo para que en el ovario produzcan la foliculogénesis. Lo mismo, recuerden que el adeno tiene el efecto por el sistema portal y acá sí se sintetiza y se libera. En cambio, la neurohipófisis solo es de pasaje. Las hormonas aquí se sintetizan a nivel del hipotálamo y se verten directamente al torrente a través de la neurohipófisis. ¿Qué hormonas? HAT y oxitocina. No se olviden, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a pasar un poco más rápido, las funciones de la FSH y LH a nivel de la adenohipófisis, ¿ok? La FSH estimula lo que su nombre dice, el crecimiento folicular, secreción de estrógenos a nivel de la granulosa, promueve el desarrollo de la granulosa, ¿ok? Y que la granulosa capten los andrógenos para que sean aromatizados a estrógenos. Ahí radica la teoría de dos células, dos gonadotrofinas, que lo vamos a ver en otra diapositiva. Funciones de la LH, estimula el crecimiento ulterior de los folículos ováricos, o sea, cuando ya son los folículos preovulatorios, el folículo de Graf, ahí estimula la LH. Estimula la secreción de estrógenos. Estimula la secreción de andrógenos por las células de la teca, doctores, la LH. Entonces, ¿qué ocurre? La LH agarra a la teca, le dice, teca sintetiza andrógenos. La teca sintetiza andrógenos y la FSH hacen de que esos andrógenos de la teca pasen a la granulosa para que sean aromatizados y transformados a estrógenos. Esa es la teoría de dos células, dos gonadotrofinas. Las dos células vendría a ser la teca granulosa y las dos gonadotrofinas vendría a ser la FSH y LH. Y eso es todo. Y eso es lo que mantiene el folículo dominante que siga dominando. Estimula el cuerpo lúteo. Ya la LH, después que ovuló la mujer, se transforma el folículo en cuerpo lúteo y estimula al cuerpo lúteo a que secrete progesterona, estrógenos, inhibina y relaxina. Función de los estrógenos. Son la principal hormona secretada por los folículos ováricos, desarrollo y mantenimiento de estructura reproductora femenina, o sea que la mujer está estrogenizada, pues, ¿no? ¿Ya saben lo que le ocurre a una mujer sin estrógenos o no? Sí, ya saben. Ya. Bueno, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar, léanlo con tranquilidad, porque si no, nunca vamos a acabar. Hay mucho que hablar. Progesterona, principal, secretado por el cuerpo lúteo, coopera con los estrógenos a la preparación y mantenimiento del endometrio. O sea, de que el endometrio, el colchón, necesita progesterona, pero también necesita estrógeno. No solamente progesterona, el colchón necesita progesterona y estrógenos. ¿Ok? Prepara las glándulas mamarias también, la progesterona. No se olviden de que la progesterona hace desarrollar los conductos en las glándulas mamarias y el estrógeno, al revés, perdón. La progesterona desarrolla los acinos, la parte glandular de la glándula mamaria, y los estrógenos los conductos. ¿Ok? Los estrógenos los conductos y la progesterona los acinos. Bueno, la hormona relaxina que relaja el útero, ¿no? Relaja el músculo liso, la inhibina que mantiene junto con el estradiol el feedback negativo, a nivel, inhibiendo la secreción de LH y FSH. La fase del ciclo reproductivo a nivel del útero es menstrual, ovulación, proliferativo, preovulatorio y posovulatorio. A nivel del ovario, fase folicular, fase lútea. A nivel del endometrio, fase proliferativa y fase secretora. Lo que estoy hablando está resumido en esta diapositiva, así en este orden. ¿Ok? Vamos a pasarlo rápido. Es lo mismo, vamos a pasarlo rápido para que lo vayan. Ciclo cervical. El cuello uterino también tiene su ciclo. ¿Ah? El útero en su endometrio, el útero en su cuello uterino también tiene su ciclo. Y el ovario también tiene su ciclo. ¿Ok? A nivel de cuello uterino, en la fase folicular y en la fase lútea ocurren dos eventos distintos, a nivel principalmente de moco. En la fase folicular, ¿qué hormona predomina? Estradiol. En la fase lútea, progesterona. Entonces, cuando predomina el estradiol en la fase folicular, el moco se hace estrogénico. ¿Alguna vez han visto un moco estrogenizado? Las mujeres lo ven a cada rato. ¿Tú has visto alguna vez un moquito estrogenizado? Agarra la clara de huevo, pon tu dedo y estírala. Yo, poniendo espéculo, un moco que de acá arriba llegó hasta el suelo y no se rompió. Filancia. Así de interesante es eso. Y ese es el moquito S y L, que son los que discriminan espermatozoides defectuosos y dejan pasar los espermatozoides a nivel del cuello uterino
buenos, normales. Y aquí ocurre, no se olviden, en el cuello uterino, el fenómeno de capacitación espermática. Y en la fase lútea, como predomina la progesterona, se cierra, el moco se pone denso, duro, no penetrable por los espermatozoides, tipo G. Recuerden esas letritas porque alguna vez han preguntado. El mejor moco es el S y el L. El S está pegadito a las glándulas y el L, perdón, y el S está en el medio. Y en la fase lútea, por efecto de progesterona, moco totalmente denso, no dejan pasar espermatozoides. Por eso es que utilizamos esto como mecanismo de acción de anticonceptivos, que lo vamos a ver en la segunda parte, porque el moco se cierra, se pone denso y no deja pasar a nadie. Moco G, tipo G. La parte vaginal también tiene su efecto a nivel epitelial, las células parabasales, intermedias y superficiales, ¿ok? Al inicio del ciclo predominan las parabasales, ¿ok? En la fase premenstrual predominan las intermedias, disminuyen las superficiales y aparecen polimorfos nucleares. Bueno, este es el ciclo, el feedback que estamos hablando. Esto es importante, el techo, hipotálamo. Hipotálamo secreta GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Es un decapéptido, interesantísimo. Y la GnRH, ¿qué provoca? Que la hipófisis, la hipófisis libere FSH y LH, las cuales van a hacer efecto a nivel de los ovarios en la maduración, síntesis del folículo y etcétera. Recuerden esto, el estrógeno principalmente tiene un efecto negativo o positivo, dependiendo de su nivel. Hasta cierto nivel menor de 150 picogramas por mililitro, el feedback es negativo, inhibiendo GnRH y inhibiendo FSH-LH, a los dos niveles. Pero cuando están elevados, niveles muy elevados como formar el pico, es positivo, provocando el pico de FSH-LH para la ovulación. Recuerden que la serotonina, dopamina, beta-endorfinas, el estradiol y la melatonina inhiben la secreción de GnRH por el hipotálamo. Y la noradrenalina, ¿ok? Y la adrenalina estimula la secreción de GnRH. Por eso es que las mujeres estresaditas, ovulan o no ovulan. No ovulan, pues no ovulan, porque predominan beta-endorfinas en su organismo. Entonces hacen de que no secreten GnRH, no hay LH, FSH, no ovula, pues, no ovulan. Previos a los exámenes, nadie regla. Nadie regla. Beta-HCG, negativo. Positivo. También lo hay. Esto solamente para recordar la neurohipófisis y lo que hemos hablado, citocina y la HAT. Esto es lo mismo, esta es la integración de lo que el esquema anterior que les he mencionado. Vean el endometrio, qué hermoso se ve, así, devascularizado, con espirales, secretor de harto moco con nutriente para recibir un embarazo por efecto de la progesterona y el estradiol secretado por el cuerpo lúteo. Recuerden la temperatura basal, que se eleva de 0,105 grados centígrados por efecto de la progesterona. Pregunta examen. La temperatura basal para medir la ovulación. Esta es la diapositiva, 2 células, 2 gonadotrofinas. La teca, LH, síntesis de andrógenos a partir del colesterol. ¿Qué andrógenos predominan en el ovario? La androstenediona y testosterona. ¿Cuál de los dos más? Testosterona, de origen ovárico. O sea que los ovarios sintetizan testosterona, doctores. Pero por contigüidad y por efecto de la FSH en la granulosa, son captados estos andrógenos a nivel de la granulosa para ser aromatizados. Y aromatizarlos es transformarlos a estrógenos. Dentro de ellos estrona y estradiol. ¿Cuál es el más importante? El estradiol. El estradiol, ¿qué provoca? A nivel central, el feedback negativo o positivo. Y a nivel autócrino, en la misma célula, hace sintetizar más receptores de FSH y los potencializa. Esto ocurre en el folículo dominante. Entonces, el folículo preantral, antes de que haya el antro, la FSH y el estradiol producen más granulosa. O sea, miren, aumenta la granulosa más, le aumentan los receptores de FSH y los potencializa encima. O sea que es terrible. Rápida acumulación de receptores de FSH. La FSH estimula la síntesis de receptores de LH también, y el estradiol sensibiliza, potencializa la acción del FSH en los receptores. Folículo antral, el folículo ya tiene su antro, secundario. ¿Qué ocurre con la FSH y estradiol? Líquido folicular rico en el espacio intercelular de la granulosa de estradiol,
La FSH hace que predomine el estradiol en el líquido folicular. O sea, en el antro, que es un líquido, predomina el estrógeno en ese líquido. Cuando no hay FSH o baja rápidamente, va a predominar los andrógenos. ¿Por qué, doctor? Porque la teca sintetiza andrógenos. Y la FSH es que agarra esos andrógenos de la teca y los pasa a la granulosa para hacer los estrógenos. Si cae la FSH, entonces la teca sigue produciendo andrógenos y no son aromatizados y se acumulan en el líquido. Y si el líquido antral es rico en andrógenos, ¿qué hemos dicho que ocurre con la folículo? Se atrecia, pues. Tanto la caída de FSH o la ausencia como la predominancia de andrógenos ováricos en el líquido folicular son fatales para el desarrollo folicular. Se atrecian, pues se atrecian. Aquí hay ausencia de LH, todavía no hay LH. Después viene la fase preovulatoria. Ya estamos por ovular, doctoras. Vamos a ovular juntos, ¿ya? Entonces, aquí el folículo preovulatorio, el folículo de Kraft, va a empezar a producir cantidades industriales de estradiol, convirtiendo el feedback negativo en positivo. Entonces, a nivel central, cuando superan los valores de estradiol más de 150 picogramos por mililitro, el pico supera, llega hasta 400 inclusive, entonces empieza a secretar el pico de LH y el pico de FSH, que son necesarios para la ovulación. Entonces, la producción de estradiol es suficiente para inducir el pico de LH. La LH inicia la luteinización y producción de progesterona en la granulosa. Miren que al inicio la granulosa solamente secretaba estradiol, pero por efecto de la LH que empieza a subir, también empieza a sintetizar progesterona. Eso se llama luteinización de la granulosa. Y esto ocurre antes de ovular. Todavía no hemos ovulado, ¿eh? La elevación preovulatoria de la progesterona facilita la retroalimentación positiva de estradiol, que puede ser necesaria para inducir el pico de FSH a mitad del ciclo. Se produce un incremento de andrógenos a mitad del ciclo, derivado de la teca de folículos menores que fracasan. Porque predominan esos andrógenos, los folículos menores se atrecian, fracasan. ¿Ok? Y aquí está el pico de LH. Vamos a ovular entonces. El pico de, la ovulación se produce 10 a 12 horas del pico de LH. 24 a 36 horas del pico de estradiol. Esas son preguntas de examen. Esto se ha sacado del estiro. ¿Cuánto dura el pico de LH? 48 a 50 horas para que sea una buena ovulación. Lo que les mencioné en la menarquia. El pico de LH continúa en la meiosis. Saca del primer arresto meiótico. ¿Se acuerdan? ¿En qué fase era el primer arresto meiótico? ¿En qué fase? Profase. ¿En qué parte de la profase? Diploteno, de la meiosis 1, ¿no es cierto? La luteinización de la granulosa. ¿Qué quiere decir luteinización de la granulosa? Que empiece a secretar progesterona, muy bien, y la síntesis de progesterona y prostaglandinas en el seno folicular. La progesterona potencia enzimas proteolíticas más prostaglandinas para que se rompa la pared folicular, y el pico de FSH también tiene su función, ¿ah? Es desprender el ovocito de las uniones foliculares. Es decir, ustedes tienen el folículo, el óvulo adentro pegado, la progesterona hace romper la pared del folículo, se rompe. Y el pico de FSH desprende el ovocito de la unión folicular, entonces se libera y ocurre la ovulación. Todo está recontra cronometrado. Ahí está el pico de FSH. Entonces, ¿cuál es la función de este pico de FSH? El pico de FSH, que se desprenda el ovocito de las uniones foliculares, no se olviden. Fase lútea, ya ovulamos, ya estamos en la fase lútea. Requiere desarrollo folicular óptimo, claro, ya lo hemos dicho. La fase lútea temprana tiene una rica angiogénesis. Ustedes hagan la ecografía Doppler a un cuerpo lúteo y van a ver un montón de vasos sanguíneos, así, la corona de fuego, porque hay una rica angiogénesis, ¿ya? La progesterona, estradiol e inhibina actúan de manera central inhibiendo la secreción de gonadotrofinas. Luego de 14 días, si no han sido rescatadas, entonces hay regresión del cuerpo lúteo en 14 días, ¿ok? La cual la acción luteolítica de producción de estradiol y progesterona va cayendo. El inicio de una gestación rescata al cuerpo lúteo, ¿ok? O sea, la HCG hasta la esteroidogénesis placentaria, hasta la semana 12 de embarazo. Ahí está la progesterona. Vean ustedes, la mujer ovula acá,
Pero vean de que la progesterona empieza a aumentar antes de que la mujer ovule. ¿Gracias a quién? A la LH, ¿no? Por la luteinización de la granulosa. Muy bien. Ya vamos a pasar de la fase lútea a la fase folicular y terminamos. La degeneración del cuerpo lúteo hace caer la estradiol, la progesterona inhibina. La caída del estradiol y la inhibina hacen eliminar la supresión de FSH, la cual empieza a ser secretada para reclutar una nueva cohorte folicular para el siguiente ciclo menstrual, para el siguiente ciclo. ¿Ok?